¿Te acuerdas de Vidaman? ¡Dejaré tu Cobalt Saber como nuevo! ¡Mejor! No, vamos, déjame comer un... Una serie que duró poco en la cultura de franquicias de juegos que tuvieron anime, igual que su hermana Duel Masters, y muy lejos de su hermano mayor Beyblade. Aún así, tengo buenos recuerdos con ella. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Vidaman es una franquicia de juguetes que nace en los 90s por la compañía Takara. La serie obtiene su nombre de la franquicia de videojuegos Bomberman, así como el diseño de ellos. La forma de jugar consiste en poner canicas dentro del juguete y dispararlas al juguete Vidaman de tu rival, que tratará de esquivarlas y dispararte. El que logre acertar el objetivo es el ganador. Este modo de juego se llama Batalla de Impacto Directo, o DHB. Pero también hay otros modos de juego como el de equipos, el de apuntar o esquivar objetivos, hacer más puntuación en algún reto, entre otras. Entre los años 2002 a 2004, la reconocida compañía de juguetes Hasbro negociaba los derechos para distribuir los juguetes Vidaman en Occidente. La compañía ya tenía los derechos de la franquicia de Beyblade, por lo que si le había puesto los ojos encima, era porque miraba un gran potencial. En esas mismas fechas de 2002, Eiji Inuki había dibujado el manga de la franquicia y la revista Coro Coro ya tenía sus derechos de distribución. A principios de 2004, bajo la dirección de Mitsuko Hashimoto, quien es conocido por haber colaborado en la dirección de algunos proyectos de Dragon Ball y Dr. Slump, sale a la luz la serie animada de Vidaman, transmitida por TV Tokyo. El objetivo es claro: fomentar el marketing de los juguetes y ventas a través del anime, como cierto anime que conocemos. El anime nos presenta un mundo en donde las batallas Vidaman vienen desde tiempos ancestrales, en donde en la actualidad no solo es un deporte mundial, también todo se resuelve mediante estos duelos. Yamato Delgado es un niño de 11 años que fue criado por gatos de montaña hasta la edad de 5 años, cuando fue encontrado y criado por su madre adoptiva, Mie Delgado. Aunque Yamato en ocasiones se siente incómodo de llamar mamá a Mie porque ella apenas es 11 años mayor que él, pero ella se enoja si este la llama por su nombre de pila y no le dice mamá. La vida de Yamato cambia cuando celebra junto a Mie el aniversario de su encuentro con ella en el restaurante que atienden. Y llega un chico misterioso llamado Gray buscando un Vidaman legendario llamado Cobalt Blade. Resulta que Cobalt Blade estaba escondido en la pared del restaurante de Mie, y despierta cuando Yamato desata su furia porque Gray destroza el pastel que tanto esfuerzo le hizo su madre para su cumpleaños simbólico. Mie menciona que ella había alejado a Yamato del mundo de los Vidaman, pero que si Cobalt Blade lo había elegido, significaba que él tenía un gran destino por delante. Ella en el fondo lo sabía. Tras un duelo Vidaman entre Yamato y Gray, que poseía su Chrome Zephyr, el chico que se cree gato resulta victorioso. Se revelaría que Gray pertenece a una organización llamada la Alianza de las Sombras, que es una organización malvada que busca apoderarse del mundo Vida. Sin embargo, a partir de los episodios siguientes a este duelo, Gray pasaría a tener una gran amistad y un poco rara con Yamato, pues Gray no es malvado. Lo que pasa es que la Alianza de las Sombras tiene secuestrada a su hermana Liena, y este debe de someterse a las órdenes de estos. A la amistad de Yamato y Gray se unirá Bull, un chico que tiene dos alter egos, el Bull tímido y tonto, el Bull que se cree un capo, y si esto no era suficiente, hay un tercero, que es un Bull que se cree un poco malvado. Su primer Vidaman es Helio Breaker, y Bull es mi personaje favorito. También aparece un chico con capa llamado Terry, que en japonés me di cuenta que se llama de otra forma. Terry es otro chico que se hace amigo de Yamato y destaca por andar con una espada a los Trunks del futuro. Su Vidaman es Wing Ninja. Conforme estos cuatro muchachos entran en competencias, tienen duelos y ven crecer el potencial de Yamato, van teniendo sus primeros encuentros con la Alianza de las Sombras, especialmente con los primeros dos rivales serios de esta organización, los hermanos Yongfa, Wen y Lee. A pesar de que estos empiezan como rivales duros, empiezan a evangelizarse y terminan siendo aliados de Yamato y compañía, aunque el verdadero miembro duro de esta organización sería Enyu. Enyu, aparte de ser frío y edgy, destaca por tener el Vidaman Blazing Kang, que se considera el hermano de Cobalt Blade. Dicho esto por el mismo Armada, quien es el diseñador y creador de los sistemas Vidaman actuales, que es una especie de un gato parecido al maestro Karin, y también hace la función de maestro de Yamato. En fin,
Estos chicos harán lo posible para derrotar a los verdaderos villanos tras la alianza de las sombras, Mardabe y Abeda, rescatar a la hermana de Grey y salvar el Vidamundo. Obvio, con algunos torneos entra en la historia. Ahora, aquí hay algo que me llama la atención. Resulta que la serie tiene una segunda temporada, pues yo solo recordaba la primera que fue transmitida y contenía 52 episodios. La segunda también tiene otros 52 episodios y se llama Vidaman Espíritus de Fuego, cuyos protagonistas son los mismos chicos un año después de haber luchado contra la Alianza de las Sombras. Y que ahora lucharán contra una organización llamada Neo Alianza de las Sombras. Y prácticamente la segunda temporada tiene la misma esencia de la primera, pero le eché un ojo y me pareció decente. La serie, como hemos visto, destaca por sus Vidaman, que no son simples objetos, pues estos incluso van evolucionando a lo largo de la serie, como Cobalt Blade, que pasa a ser Cobalt Saber, luego evoluciona a Cobalt Saber de Fuego, luego tuvo más evoluciones en la segunda temporada. También, como se ha dicho, al parecerse en esencia a Beyblade, muchos de sus personajes tendrán muchas similitudes a los personajes del anterior, hasta en actores de doblaje al español de Hispanoamérica. Yamato es parecido a Tyson, Terry a Max, Grey a Kai, Lee y Wen a Rey, pero son personajes bastante digeribles y carismáticos. Destacar algo de la serie y es que sus doblajes al español son muy difíciles de encontrar en internet, incluso su doblaje para Hispanoamérica fue Lost Media un tiempo, y aunque se recuperó, se ha vuelto a perder, solo encontrándose pequeñas fracciones en internet. No sé si será así en territorio español, pero tampoco la encontré con ese doblaje. La serie la volví a ver solo encontrándola en inglés o en japonés subtitulada al inglés, así que creo que sí me sirvió de algo aprender inglés en la vida. Por lo que hago la invitación que si alguien sabe grabar episodios o tiene material de sus respectivos doblajes al español, los hagan públicos porque es una serie que, escucha bien, vale la pena. Yo pensaba que la nostalgia me iba a ganar y que sería de esas series que las recuerdas mejor en tu niñez, pero su trama se me hizo entretenida en cierto punto, casi el estilo de Beyblade, pero obvio no llega al nivel de la misma. Al menos sirve para verla un par de episodios. Pero sí te recomiendo que le eches un ojo al menos a la primera temporada, y la verdad es que como los doblajes están perdidos, no recuerdo si la segunda temporada se llegó a emitir en Jetix, que es el canal donde se estrenó en Hispanoamérica. Por cierto, hay más series de Vidaman con otros protagonistas y esas sí se encuentran más fácil, así que tendré que echarles un ojo. Para territorio español, Jesús Pinillos es la voz de Yamato, Pilar Puebla como Terry, Luis Manuel Martín como Grey, Raúl Alcañez como Bull, Alex y Jorge Saudinos como Lee y Wayne. Para territorio hispanoamericano hecho en Venezuela, Román Bastidas es la voz de Yamato, Rebeca Ponte como Terry, Renzo Jiménez como Grey, Juan Guzmán como Bull, Liliana Chacón como Mie, entre otros. Por si te lo preguntabas, hay videojuegos sobre la franquicia. El más conocido es el de Game Boy Advance, y como repito, es disfrutable, no un gran anime, pero sí disfrutable en ciertos puntos. Le tengo buenos recuerdos en Jetix, hasta recuerdo cuando se estrenó. Pero mejor cuéntame tú si habías visto Vidaman, ¿te gustaba o no? Déjamelo en los comentarios. Así como un like al vídeo si te ha gustado, que me sirve de mucho. Soy Mario Ábalos y esto ha sido Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.